Pero escuchen, pórtense bien. Un permanente llamado a la solidaridad de la inteligencia. Esto es Pórtense Bien, estamos en el Día de la Independencia Nacional, 9 de julio del año 2022. ¿Cuánto tiempo ha pasado y qué poco nos hemos liberado, don Claude? Bueno, y siguiendo un poco con lo que veníamos hablando, eh, es muy difícil desprenderse del contexto, cada cosa que uno quiera decir o hacer en política en estos momentos, porque hay una presencia tan fuerte de la situación de contexto económico sobre la vida de la gente que empieza a ser excluyente, ¿no? Empieza a afectarte tanto que todo lo que se dice o se diga no puede dejar de lado esta circunstancia. Entonces, los políticos en este momento corren el riesgo, cuando no hacen una alusión directa a la situación, de alguna manera, de lo que está atravesando el sufrimiento de las personas, quedan como hablando boludeces, ¿no? Hablando del sexo de los ángeles cuando hay una hecatombe. Entonces, es difícil para los políticos de turno, y sobre todo a los que están en campaña, sintonizar un discurso que, que por un lado no sea pesimista, porque el pesimismo no es bueno para hacer campaña en un electoral, y tampoco que aparezca como hueco o inflado nada más que para meter ánimo para sacar un voto de más, ¿no? No, aparte en una situación política y económica, no solamente de la región ni nacional, estamos hablando también a nivel internacional y ahora vamos a abordar ese tema. eh, Hoy tomar una posición política y económica y declararlo públicamente expone a una contradicción o a quedar hasta, te diría, en el ridículo por la digamos, inestabilidad que tiene el rumbo de la economía y de la política. O sea, cualquier cosa que uno diga puede suceder totalmente lo contrario en muy Sí. poco tiempo. Bueno, el chiste, el meme del momento, digamos, el tipo que se despierta del coma y se encuentra con el dólar a 180 y dice, ¿cuánto tiempo estuve en coma? Un día, le dice al médico. Claro, es lo que pasa en Argentina, ¿no? Bueno, pero esto en un contexto en donde sigue preocupando profundamente a todos, a toda la humanidad, el conflicto generado por la invasión rusa a Ucrania. Sí, conflicto que ha tenido un protagonismo mediático enorme en su comienzo, porque fue realmente de gran impacto y que a lo largo del tiempo, del paso de los días y de los meses, ha ido decayendo, pero eso no quiere decir que el conflicto haya ido decayendo, sino que lo que ha decaído es su difusión por una cuestión de que se torna natural. O sea, el país. Cuando algo dura mucho tiempo, empieza a salir de la portada. Exactamente. Y eso no quiere decir que la guerra haya terminado o haya decaído, sino que continúa y tiene una gran arista de estrategia esa guerra, porque a lo largo del tiempo las consecuencias para uno y para otro eh, son muy importantes en el resultado final. Y el contexto mundial y las consecuencias para nuestro país y para el mundo también son importantes. E incluso el riesgo de que se desencadene un conflicto aún mayor también está presente. Pero bueno, no somos nosotros quienes vamos a hacer el mejor análisis, por eso vamos a invitar y a incorporar a esta charla a un especialista. En este caso estamos hablando de Damián Svald, que es un periodista especializado en cuestiones internacionales, quien nos va a ayudar a analizar
todos estos temas que estamos incipientemente empezando a tratar. Buen día, Damián. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar charlando con ustedes esta mañana. ¿Cómo va? Muy bien, Damián, muy bien. Acá estamos analizando la política, la economía, la realidad de nuestra región, de Vaca Muerta, de la Patagonia, de la Argentina y también del mundo, porque en un país y en un mundo globalizado, el impacto de la guerra en Ucrania produce efectos económicos, sociales y políticos en todo el mundo, y nosotros no estamos exentos. Por eso queríamos pedirte un análisis global, de ir de lo general a lo particular. Tenemos algunas preguntas y opiniones para pedirte, pero nos gustaría si nos podés hacer un balance de lo que vos ves desde tu punto de vista sobre la actualidad del conflicto bélico y sus consecuencias en nuestro país y en el mundo. Sí, mira, lo primero que quizás hay que remarcar, un poco lo hablaban ustedes, es la perpetuidad de esta guerra, ¿no? Son estas nuevas guerras que no tienen fin, ¿no? Que parecen empezar, uno sabe bien cómo empiezan, cómo se generan, pero ya desde el primer día, digo, la primera semana quizás uno pensaba que iba a ser el objetivo de los rusos era ganar rápidamente la guerra, conquistar Kiev, quedarse con Ucrania y desde ahí negociar y ver de qué manera pararse frente al mundo. Esto no sucedió, ya vamos a entrar casi en el quinto mes de esta guerra, y me parece que eso es un dato para tener muy en cuenta y cómo se ha corrido de la tapa de los diarios. La guerra continúa, la crueldad continúa, las muertes de civiles y de soldados continúa, todo está concentrado sobre todo en el este europeo, perdón, en el este ucraniano. Ahí se centralizó el objetivo de Putin luego de haber fracasado en su primer objetivo de conquistar Kiev y ganar las grandes ciudades. Y a partir de eso, me parece que podemos dividir esta guerra o el análisis de la guerra en dos. La parte militar, donde, bueno, como te decía, hay enfrentamientos muy encarnizados. Uno sospecha que a la larga los rusos, por su peso específico y por su poderío militar, van a terminar conquistando las ciudades que les falta para por lo menos quedarse con la región del Donetsk, que es la parte donde están las dos repúblicas que autodeclaró independiente Putin. Pero los ucranianos están mostrando, bueno, han venido demostrando sorpresivamente un fuerte liderazgo de Zelensky y una gran resistencia, y están, si vos ves las declaraciones, si ustedes ven las declaraciones de Zelensky y todo su trabajo diplomático, en cualquier foro que él hable pide armas, pide armamento pesado, que le está llegando, y los ucranianos están convencidos que pueden todavía generarle mucho más daño a los rusos. Estados Unidos, claramente, Estados Unidos, pero sobre todo Gran Bretaña, por eso ahora la caída de Boris Johnson es un golpe muy fuerte para Zelensky, que lo va a lamentar bastante, porque Johnson se transformó quizás en el aliado más fuerte de Ucrania. Y te diría, arriba más todavía que Estados Unidos, que Biden tiene sus problemas internos y demás, pero Johnson había demostrado mucha firmeza en su apoyo, y en ese sentido me parece que, bueno, esto es un golpe para Zelensky, que de hecho ya lo hizo. Eh, eh, entonces, la parte diplomática me parece que está jugando, bueno, la parte militar por un lado y la parte política, donde yo creo que la parte política Rusia está teniendo algunos logros, ¿no? En su intención de quebrar a la Unión Europea, extorsionarla con la cuestión de energética y petrolera. Si uno ve los diarios de hoy, de estos días, los países europeos están tratando de aumentar sus reservas de gas durante el verano y de petróleo para tenerlas durante el invierno. Ya hay miedo no tener abastecimiento, sí, para los próximos, para el próximo otoño, para el próximo invierno. Hay peligro de eso, hay miedo que Rusia corte definitivamente todo el envío de gas y de petróleo. Entonces, bueno, nada, hay países europeos que quieren negociar, que quieren sentarse con Putin, no quieren aislarlo, y por otro lado tenés, bueno, una fuerte resistencia para eso de Zelensky, de Estados Unidos y de Inglaterra con Johnson. Hay que ver qué pasa ahora, pero los franceses, los alemanes, yo creo que están pensando en alguna salida diplomática, lo que sería para Zelensky un gran fracaso, y sería quizás para Putin un gran éxito, ¿no? Porque Putin también tuvo no sé si la habilidad es la palabra, pero él financia su guerra mientras sigue vendiendo petróleo a los europeos y gas, ¿no? Y es bastante paradójico. China e India también son grandes compradores.
Entonces Putin en ese sentido me parece está mejor parado hoy en día y eso genera preocupación porque obviamente hace que Putin no tenga que retroceder en su ofensiva militar. Damián, ¿se fortalece el eje China, Rusia, India respecto del tradicional occidente, digamos? Mira, el juego de China es bastante muy preciso en el sentido de que, por un lado, China sigue sin expresarse y sin posicionarse abiertamente del lado ruso. De hecho, hace pocas horas Estados Unidos como vio con buenos ojos, hubo un contacto entre los cancilleres, que no se haya alineado absolutamente con la cuestión militar, si quiere más pragmática de la guerra, pero por otro lado sigue siendo el socio principal de Rusia, sigue siendo el que le sigue teniendo lazos comerciales y económicos, y de esa manera me parece está ayudando a Putin. La situación de China sí es muy pragmática en el sentido de que sabe que el mundo sigue y que su gran expansión comercial, económica, financiera, tiene que ver con Occidente, tiene que ver con interdependencia, tiene que ver con los lazos económicos, comerciales. La Unión Europea es el principal socio comercial de los chinos. Entonces, China está de este juego que hasta uno podría llamar como perverso, ¿no? Por un lado lo idealista y por otro lado lo que realmente le interesa. No creo que se embarque en ningún tipo de experimento militar, no creo que provoque inconvenientes en la cuestión del Pacífico y siga y entre en un juego así más militar o de seguridad. Yo creo que lo que está haciendo ahora es tratar de quedar bien con todos, al estilo chino, si se quiere en este caso, esperando a ver cómo caen un poco más las fichas. Yo creo que a China no le conviene jugársela todavía más por los rusos, porque necesita tener la puerta siempre abierta a Occidente, porque de nuevo, su expansión comercial depende de Occidente. Digo, el mundo es globalizado para lo bueno y para lo malo. Y para los chinos en este caso le ha permitido crecer a lo que es hoy una potencia económica, la 1, la 2, peleando con Estados Unidos, gracias a eso. Entonces, nada, yo el juego en ese sentido me parece bastante inteligente de los chinos. Eh, yo veo, Damián, te hago un planteo basado en alguna información que he recabado, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Yo creo que esta expansión que vos bien mencionabas al comienzo de tu exposición, de la guerra larga, sin final, eh, paradójicamente yo pienso que no favorece a Rusia. El otro día leía, por ejemplo, en un blog internacional de fuentes muy confiables que hablan sobre poderío militar, que Rusia cayó de ser la potencia número 2 del mundo a estar en el número 13-14 atrás de Italia. Con lo cual, estos meses de guerra han hecho que eh, Rusia como potencia militar esté absolutamente debilitada, ¿no? A ser un país con capacidad militar inferior a la de Italia, que es un país europeo poderoso, pero que no tenía comparación, digamos, con Rusia antes de la guerra. Eso por un lado. Por el otro, coincido con vos que el comercio, digamos, del gas y de los hidrocarburos continúa, pero tampoco se mantiene en los niveles anteriores a la guerra. O sea, el daño económico y la restricción económica y las sanciones están haciendo efecto en Rusia con una economía que está en crisis y que esta situación, si se traslada y se mantiene en el tiempo, el daño es mucho más gravoso para Rusia que para Ucrania. ¿Por qué para Ucrania? Porque Ucrania es un país que tiene fuerte apoyo de los países que conforman la OTAN y que permanentemente no solamente está financiando el costo de la guerra, que es altísimo. A ver, esto es un tema también que podría ser una pregunta aparte, ¿no? Pero el costo de mantener la guerra son números que ninguna persona común podría imaginarse, de los miles y miles de millones de dólares que se necesitan para mantener una guerra de esta envergadura activa. Y Ucrania mantiene ese financiamiento
Y no solamente ese financiamiento a nivel bélico, también, sino también humanitario, cosa que Rusia no lo está recibiendo. Sí, mira, Claude, yo coincido en líneas generales con tu análisis, pero lo que yo digo es que esto le está generando a Occidente también unas grandes dificultades internas, digo, en términos inflacionarios, en términos de producción, en términos comerciales. A Europa, que tiene una guerra metida prácticamente en el corazón europeo después de 70, 80 años, las sociedades con sus propias crisis internas. Los rusos, digo, las sanciones fueron muy fuertes, pero muchos países no se plegaron a las sanciones. En ese sentido, me parece que cuando digo de Rusia, esta guerra, digo, yo creo que no esperaba estar está mejor de lo que uno esperaba que podía estar cuando fue las primeras semanas, donde hubo un claro posicionamiento en contra de Rusia de todos los países. ¿Te acordás que hubo votaciones, Sí. 140 países votando en contra? Sin embargo, esto después en la práctica no se plasmó absolutamente. No quiero decir que Rusia esté en una situación bárbara, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que, a pesar de las sanciones, a pesar del aislamiento, Rusia logró encontrar, por ejemplo, con China, con la India y con países africanos y quizás con algunos países latinoamericanos, cierto refugio. Y Putin mantiene, obviamente, que es una dictadura feroz y mantiene las cosas a sangre y fuego, digo, eso no lo dudo. Pero quiero decir, está en pie, extorsiona todavía con el tema del gas y la energía a países importantes europeos, hasta que Europa no pueda cambiar su matriz energética y no pueda dejar de depender, o pueda dejar de depender, mejor dicho, de los rusos. Me parece que ahí Putin todavía tiene una herramienta de mucha presión. Entonces, nada, digo, yo no sé qué puede pasar de acá al futuro, pero hay algunos países y algunos líderes que, si bien ahora bajaron un poco el tono de declaraciones, como Macron, me parece que están pensando en tratar de convencer a Zelensky de encontrarle alguna salida. Claramente el mundo, es muy difícil pensarse un mundo con una Rusia con Putin así, pero también es muy difícil pensarse un mundo con una Rusia aislada, definitivamente, porque de nuevo, es verdad, y coincido con vos en que su peso, su pérdida de peso militar es claro, pero sigue teniendo armamento nuclear, y eso también hoy en día juega un rol muy, muy importante en todo esto. Bueno, Pero bueno, ese es un tema aparte que me olvidé, digamos, omití por olvido en el análisis global. O sea, el poderío militar de Rusia está en baja, porque obviamente hay que sostener la guerra durante tantos meses, pero el botón nuclear, que es uno de los más poderosos del mundo, está vigente y también es uno de los grandes peligros que afronta el mundo, ¿no? Afrontamos todos porque depende absolutamente de una persona. No es como en un país, a ver, en Estados Unidos para utilizar claro. armamento nuclear o químico se necesita aprobación legislativa y una serie de protocolos y de autorizaciones que van mucho más allá del presidente de la nación. En Por eso digo, Rusia, esa es la ventaja de los países autocráticos y liberales, la dictadura, ¿no? Ellos con una decisión de un líder pueden generar una guerra en Europa. Digo, si llegan a atacar Lituania o un país de la OTAN, y viste, esto se rompe todo. que Entonces, es obligatorio. En el caso de que claro, haya una agresión a un país de la OTAN, por contrato, o sea, esto es una cuestión legal, sí, sí. los países tienen que responder, los Y algo 50 y pico claro, países miembros. imagínate las sociedades occidentales en Europa metidas en una guerra de ese calibre. Yo creo que es algo que los líderes europeos y occidentales quieren evitar, pero está en manos de un tipo como Putin, que tiene no tiene ningún tipo de límite frente a la hora de extorsionar y amenazar al mundo libre, si se quiere, ¿no? ¿Y eh, qué hay de cierto, digamos, o que vos puedas saber acerca de la situación de comprometida supuestamente de salud que tiene Putin? Bueno, ahí hay muchas versiones y como en toda dictadura, la información es lo primero que pierde cualquier tipo de veracidad. Se habla de problemas de salud.
pero por otro lado parece no haber grietas, si se quiere, dentro del poder más fuerte del gobierno ruso, ¿no? Como que Putin sigue controlando todo. De nuevo, la crisis económica, al principio se acuerdan que parecía que también internamente esto podía generar algún tipo de rompimiento en cuanto al consenso o en cuanto a un cansancio de cierta parte de la sociedad. Esto, por lo menos, no, por la información que llega, no se está produciendo de una forma grave. No tengo mucha más información sobre la salud de Putin. Es un hombre grande con antecedentes, pero bueno, su canciller está muy activo. Digo, de hecho, estuvo Indonesia estos días, estuvo con Blinken y demás, con otros cancilleres. Él es la cabeza, Lavrov está haciendo un rol muy fuerte, Putin quizás está más en un segundo plano, pero por lo menos la política hacia Ucrania y hacia Occidente está muy firme, por ahora está muy firme, y de nuevo, creo yo que la estrategia de los rusos es presión militar en el este, tratar de conquistar y quedarse con, por lo menos, bueno, obviamente con Crimea y con la región del Donetsk, y después sí claramente sentarse, ahí sí puede sentarse a negociar. No sé qué quieren hacer con Odessa, pero claramente, obviamente utilizando de nuevo la energía como extorsión y tratar de quebrar el bloque europeo y occidental. Me parece que eso es el objetivo. Hay un factor estacional aquí, ¿no?, que juega, porque Claro. en la medida que se acerca el invierno, la presión y la extorsión se vuelve más importante, ¿no? Sí, en Alemania están haciendo campañas para que la gente se bañe más rápido, que gaste menos gas, Mm. que cuando llegue el otoño que use la calefacción lo más bajo posible. Ya hay campañas porque tienen miedo de quedarse sin gas, y los inviernos europeos son, bueno, se conocen bien ahí en el sur, pero digo, son durísimos. Mm. Imagínense una sociedad occidental como la alemana, con el desarrollo que tiene, le están pidiendo que racionen su consumo energético en pleno siglo XXI. Mm. Imagínense eso cómo puede pegar en la sociedad. Entonces, por eso digo que Putin todavía tiene ese arma que es bastante fuerte, y marca también un error muy grave de Occidente y de Europa de no prever este tipo de situaciones. Porque ya Putin había avisó en 2008 en Georgia, avisó en 2015, en 2014 en Crimea. Los europeos, los países occidentales europeos, no han podido reemplazar su matriz energética. Y es grave, Estados Unidos sí lo hizo. Por eso se fue de Medio Oriente, por eso ya no depende tanto del petróleo ni de Venezuela, ni de Arabia Saudita. Y los europeos no lo hicieron, y los alemanes sobre todo. La dependencia del gas ruso de los alemanes es brutal. Entonces ahí me parece un error, pero gravísimo. Yo creo que hoy sí aprendieron la lección, pero bueno, ahora tendrán que hacerlo de acá a 2, 3 años, no sé cuánto pueden tardar en reemplazar a los rusos. Sí, Pero me parece que digamos es un error que gravísimo, ¿no? el error gravísimo fue no tener en cuenta Claro. la dependencia energética de Rusia, ¿no? Por eso, ¿quién era Putin? ¿Qué podía hacer Putin? Y un tipo sin límites. ¿Qué miraban en el 2008 cuando invadió Georgia? En el 2014 no hicieron nada los europeos. Ahora sí se plantaron, y ahora están en verano, todo bien. Pero en 2 meses entran en otoño Claro. y siguen dependiendo de que Putin no les corte el suministro, que es otra amenaza también, ¿eh? Putin también puede cerrar la canilla en cualquier momento. Bueno, por eso se acercó Estados Unidos a Venezuela. Hace 2 meses se fueron a ver a los venezolanos si podían reemplazar el gas, el petróleo. Por eso se acercan a Irán ahora también, como diciendo, che, volvamos al acuerdo nuclear, y a ver si me podés reemplazar el gas que los europeos no van a tener. Porque los norteamericanos avanzan y los europeos le dicen, che, pará, porque mirá que usted está bien, ustedes tienen gas, tienen todo, pero nosotros acá en 2, 3 meses nos quedamos sin calefacción. Es bastante es una situación bastante crítica, ¿no? Estrategia pura. ¿Hay información confiable a tu alcance, Damián, sobre cuál es la imagen en la población rusa de Putin? Lo único que yo pude recabar un poquito es que los sectores obviamente más, no el centro más occidentalizado, si se quiere, de Moscú y de las grandes ciudades, todo lo que son las periferias, la expansión de Rusia es enorme, y ahí hay cierto sentimiento nacionalista. Putin, desde el primer día de esta guerra, puso la cuestión nacionalista en primer lugar, ¿viste? Él justificó su guerra sobre todo los ataques a los prorrusos dentro de Ucrania, a que querían borrar
toda la historia rusa. Sí, recuperar la grandeza de la madre Rusia, ¿no? Claro, eso lo quiere Putin desde el 2000 cuando asumió, digo, recuperar lo que era Rusia y acusar a los ucranianos de reprimir y hasta de matar a los prorrusos dentro de Ucrania. Entonces, eso pegó fuerte, o pega fuerte en varios sectores sociales, no quizás en el corazón de uno más occidental o costumbres más occidentalizadas de Europa, ¿no? Que eso empezó a surgir muy fuertemente con la caída del muro, ¿te acuerdas la imagen del McDonald's y demás? Pero bueno, también yo creo que ahí todo dependerá de lo económico, Claude. Me parece que si como decís vos, si la situación se sigue empeorando y Europa logra y Occidente logra alguna salida alternativa y las sanciones empiezan a pegar definitivamente, bueno, ahí sí yo creo que frente a una crisis económica, el apoyo a Putin puede mermar claramente. Bueno, muchas gracias, Damián. Gracias, Damián. Te mandamos un abrazo grande y gracias siempre por tu muy clara información. Gracias, la seguimos cuando quieran. 11:41. Esto es Pórtense Bien y lo que viene es un espacio publicitario y después terminamos el programa. Pórtense bien. Un llamado urgente a la civilidad en tiempos azarosos y difíciles. ¿Estás ahí?